estamos en 96 asistentes. Qué bueno. Yo me imagino que, perdón, muchos de ustedes están en una reunión por primera vez, ¿o me equivoco? Sí, ¿no? Muchos de ustedes deben estar por primera vez en una reunión de Fusion. De repente algunos de ustedes todavía no forman parte de la familia Fusion, así que si es el caso, les doy la bienvenida a todos a la reunión. Como bien ha comentado Pablo, nuestro anfitrión, estoy al frente del departamento científico de Fusion prácticamente desde el nacimiento de la empresa hace ya casi 16 años. Es decir, que prácticamente la mitad de mi carrera profesional la he hecho yo en Fusion. Ha sido algo bastante emocionante, ¿no? Ver a la empresa como prácticamente nació como una empresa de garaje y hoy es una empresa de las principales en venta directa en el planeta. De hecho, ya estamos considerados dentro de las 100 primeras. Y también es para mí emocionante cada vez presentar los productos. Con la antigua normalidad, este trabajo se hacía de manera presencial, ¿no? De hecho, he tenido la maravillosa oportunidad de visitar España varias veces eh, como parte de mi trabajo. Y hoy en día, por las restricciones que todos conocemos, pues mi trabajo se ha virtualizado, lo cual tiene sus ventajas y desventajas como todo en la vida. Pero bien, vamos a hablar hoy día de una manera bastante general, en honor al tiempo, de los mitos y verdades de la buena nutrición, ¿sí? Es decir, de la ciencia que está detrás de los productos Fusion. Porque hoy en día, y sobre todo en el entorno COVID que estamos viviendo, eh, se cuestiona todo. Esto ya venía de antes, ¿no? Pero hoy en día todo lo que nosotros conocemos y que damos por cierto puede ser fácilmente cuestionado. De hecho, ustedes sabrán que hay mucha controversia, por ejemplo, tomando el tema de la pandemia, ¿no? De qué medicamento es bueno y cuál medicamento no, qué tratamiento es bueno, qué tratamiento no, qué vacuna es buena y qué vacuna no. Es más, ¿me vacuno o no me vacuno? Todo hoy en día está cuestionado y el campo de la nutrición no escapa a ello. En realidad, todas las actividades humanas son motivo hoy día de negación e incluso de satanización. Entonces, por eso es bueno tener presentes algunos conceptos cuando yo estoy totalmente decidido a iniciar esta actividad, a emprender con esta actividad y con estos productos, ¿sí? Entonces, por eso se han creado, por eso esta reunión se llama de mitos, ¿no? Porque alrededor de la nutrición hay muchos mitos. Entonces, muchas personas, y yo lo agradezco, me felicitan por mi trabajo, ¿no? Por el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años para crear diversas formulaciones nutracéuticas, diferentes productos dirigidos a mejorar determinados aspectos de la salud humana. Sin embargo, yo soy muy esquivo a este tipo de reconocimientos porque en realidad mi trabajo se ha basado en el trabajo de muy ilustres predecesores, ¿no? Con los cuales obviamente yo no me podría comparar, como el doctor Linus Pauling. El doctor Linus Pauling fue el creador de un concepto bastante novedoso, revolucionario para su época. Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Él creó este concepto de nutrición ortomolecular. La palabra ortomolecular deriva del griego ortos, que quiere decir lo correcto, aunque en Argentina significa otra cosa, pero eso es lo que significa en griego, por si acaso. Y la palabra molecular, que viene de las moléculas. Eh, y el doctor Pauling definía que en la naturaleza existían diferentes moléculas que le son amigables al cuerpo, ¿no? Y es más, a partir de este concepto de nutrición molecular, él crea otro concepto llamado medicina ortomolecular, porque el doctor Pauling tenía la firme convicción de que manipulando la concentración de determinadas moléculas en el cuerpo humano, se podía prevenir o incluso curar las enfermedades. Era así de ambicioso el concepto del doctor Pauling, ¿sí? Y sin embargo, ustedes, seguramente todos ustedes han escuchado hablar de Albert Einstein, pero no han escuchado hablar de Linus Pauling, a pesar que solamente Linus Pauling y Albert Einstein lograron ganar dos premios Nobel individuales, no como equipos, no individuales, en el siglo pasado. Es decir,
Albert Einstein ganó 2 premios Nobel, al igual que Linus Pauling, o podríamos decirlo al revés, ¿no? Linus Pauling ganó 2 premios Nobel, al igual que Albert Einstein. O sea, esa es la talla de científico que fue el profesor Linus Pauling. Pero ¿por qué Linus Pauling ha sido un poquito olvidado o querido o ignorado, diría así, por la historia? Esto para muchos conocedores se debe a la confrontación que tuvo este sabio con la industria farmacéutica. Es decir, él llamaba a la industria farmacéutica como la industria del malestar, porque si no tienes una enfermedad te la inventan. Entonces, una conclusión importante cuando uno revisa el trabajo de Linus Pauling es que el estado normal del ser humano es estar sano. Entonces, no se dejen vender otra cosa, sobre todo si ustedes están esta noche de España invitados a esta reunión, no se dejen vender otra cosa y no crean otra cosa. El estado normal del ser humano es estar sano. Yo, dentro de 8 días, ¿sí? Voy a cumplir, no, miento, dentro de 10 días voy a cumplir 54 años. Pero esta mañana entrené 5 kilómetros porque es mi rutina, ¿no? 3 días a la semana y aparte de ello soy ciclista. Uh, entonces, les comento esto, ¿por qué? Porque algunos manejan el paradigma que después de los 40 años o 45 años ya no se debe o ya no se puede hacer deporte. Y yo les puedo decir que eso es un mito, que en realidad eso depende de varios factores, entre ellos el cuidado que uno tenga mismo con su cuerpo, con su nutrición, etc. Pero el estado normal del ser humano es ese, nos podemos mantener vitales, nos podemos mantener activos y lo que es primordial, nos podemos mantener alejados de las enfermedades en la medida que practiquemos determinados principios, ¿sí? Determinados principios. Y eso es lo que proponía el maestro Pauli. Miren, ahí abajo a la derecha tienen la foto de la portada de su libro más vendido, que se llamaba en español, o se llama en español, Cómo vivir más y sentirse mejor. Y esa foto del doctor Pauling se la tomaron alrededor de los 90 años. Lo llamativo es que el doctor Pauling vivió hasta los 93 años en una época donde la esperanza de vida del ser humano apenas superaba los 60 años. O sea, él vivió un 50% más de años de lo esperado, 93 versus 60 y tantos. Entonces, el maestro Pauling decía, ¿no? Cuando miraba estas fotos, él decía, efectivamente mi cuerpo ya se nota un desgaste, ¿no? Mi cuerpo se nota que está envejecido. Pero, agregaba él, yo descubrí y puse en práctica los conceptos de nutrición ortomolecular cuando yo ya tenía 60 años. Y agregaba el doctor Pauling, decía, si yo hubiese descubierto y puesto en práctica estos conceptos en mis 20 o en mis 30, fácilmente hubiese superado los 100 años de edad. Entonces, de lo que nos habla la nutrición ortomolecular es la manera correcta cómo alimentarnos, ¿no? Porque justamente lo que él mencionaba como parte de su teoría es que las enfermedades se originan por agresiones a las moléculas biológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestras células. Y muchas de estas agresiones se deben a malfunciones del sistema orgánico del cuerpo, cuyo origen se da en las deficiencias, ¿no? En las deficiencias que podemos tener. De hecho, hoy mismo estamos viendo cómo algunas deficiencias nutricionales de las que ya nos hablaba el maestro Pauling en los años 50 del siglo pasado, hoy vuelven a colación a partir del contexto COVID en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ha pasado con la humanidad? ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? Expertos mundiales, como el doctor Rajaram, Premio Mundial de la Alimentación en el año 2014, nos habla de que necesitamos suelos sanos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al profesor Rajaram, hemos perdido muchos suelos, ¿no? Y en estos suelos ya casi no hay materia orgánica, ¿sí? Y eso ha producido que estemos consumiendo alimentos provenientes de tierras con bajo nivel de nutrientes, baja concentración de nutrientes. Y esto es concordante con la declaración de la Organización Mundial de la Salud en el año 2003,
En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró a la humanidad en estado de deficiencia crónica de vitaminas, ¿sí? Deficiencia crónica de vitaminas. Y yo no sé si en España, pero por lo menos aquí en Latinoamérica, hubo campañas muy agresivas, ¿no? Hablando de consumir 5 vegetales de diferentes colores todos los días, justamente para compensar esa deficiencia nutricional, específicamente de vitaminas, pero también de antioxidantes. Y esto tiene, como les vuelvo a repetir, su origen en el empobrecimiento de los suelos, ¿no? Y bueno, esto también ha sido motivo de controversia. De hecho, muchas personas en redes dicen, pero si yo me alimento bien, no voy a necesitar consumir un complemento, un suplemento nutricional. Y eso efectivamente tiene cierto nivel de razón. Pero como yo siempre digo, en Fusion, más que enfocarnos en las personas que están haciéndolo bien con su alimentación, nos enfocamos en el amplio segmento de personas que no tienen ninguna orientación en el campo de la nutrición y por lo tanto no tienen ninguna idea tampoco del riesgo que están corriendo sus vidas. Entonces, fíjense ustedes, a propósito del contexto COVID, ¿no? Aquí en Perú la pandemia llegó aproximadamente el día, bueno, el caso cero de coronavirus en Perú se dio el 6 de marzo del año 2020. Y en el día 16 de marzo, si no me engaña la memoria, se dictó la primera cuarentena, se decretó la primera cuarentena. Por esos días, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, cuyo comunicado, su famosísimo comunicado, estamos viendo aquí, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, a algunos les suena rara la palabra inmunonutrición, pero es que la nutrición ha avanzado tanto hoy en día que ya existe una ciencia independiente llamada inmunonutrición, que justamente estudia la nutrición específicamente del sistema inmunológico humano. Y la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, y por favor tengan presente lo que ya la Organización Mundial de la Salud había decretado en el año 2003. En el año 2020, en marzo del 2020, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición nos habla, ¿no?, del contexto del COVID-19, nos dice que no hay un tratamiento preventivo para la enfermedad, es más, hasta el día de hoy no lo hay, por lo menos no demostrado, y por lo tanto recomienda para un mejor desempeño del sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico sigue siendo la única barrera a la que podemos apelar, ¿no? Y que puede hacer la diferencia entre la infección y la no infección, o incluso entre la vida y la muerte. Entonces, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición lanza este comunicado donde recomienda aumentar sensiblemente el consumo de la vitamina C, el consumo de la vitamina D, el consumo de la vitamina E e incluso el zinc. Y esto ha tenido una repercusión muy valiosa porque estudios recientes alrededor del mundo han demostrado, por ejemplo, que el mayor porcentaje de fallecidos por COVID-19 eran deficientes a vitamina D, lo cual quiere decir, y ya se ha demostrado también, que la deficiencia de vitamina D nos predispone al contagio y a la infección por COVID-19 o por coronavirus, como prefieran ustedes, ¿no? Entonces, estos conceptos son los que lamentablemente reafirman mi trabajo al frente del Departamento Científico de Fusion. Son estos elementos tan importantes y a la vez de tan corta demanda en nuestra alimentación diaria, como las vitaminas, como los minerales, el zinc, por ejemplo, que es un mineral indispensable para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, son los que pueden hacer la diferencia. Otras instituciones importantes como la Academia para los Desórdenes Nutricionales, ¿sí?, y la Alianza Global para las Mejoras en la Nutrición advierten desde hace mucho tiempo, ¿no?, sobre la disminución de nutrientes en los alimentos desde hace más de 20 años. Y para estas instituciones tan serias, estas deficiencias son las responsables del aumento de la mortalidad de madres y niños, ¿no?, sobre todo en los países en desarrollo. ¿Y cuál es la disminución promedio de nutrientes en los vegetales? Tomen nota de esto. O sea, los vegetales han reducido su aporte de calcio en 62%, lo cual nuevamente va de la mano con el aumento de la incidencia de una enfermedad llamada osteoporosis. Claro, se ha perdido el 62% del calcio, se ha perdido el 34% del hierro,
Y por lo menos en el Perú, hasta antes del COVID, de la pandemia del COVID, la anemia infantil era el primer problema de salud pública en el Perú, explicado por estas deficiencias nuevamente. Deficiencia de vitamina A, 56%. Deficiencia de vitamina B1, 18%. B2, 50%. B3, 45% y vitamina C, 10%. Entonces, estamos, digamos, en un momento crucial para la humanidad porque estamos pagando con un precio muy alto las deficiencias de nuestra nutrición, las cuales venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la vitamina A es deficitaria, ¿no?, en 118 países y la anemia afecta a 2/3 de las mujeres embarazadas y niños en diversos países, como la India, por ejemplo, ¿sí?, en Asia y el Perú. El déficit de yodo también afecta al 13% de la población mundial y un 20% de la población mundial padece deficiencia de zinc. Y esto les quiero volver a hacer acordar de que el zinc es un cofactor importantísimo para la buena función del sistema inmunológico. Estos son datos recientes, fíjense ustedes, esta es una publicación del año 2016. Entonces, fíjense ustedes en el estado, y esto les explicará a ustedes por qué esta pandemia pues, ha causado tanta morbilidad, tantos enfermos y tanta mortalidad, entre otros factores, por supuesto. Pero mucha de la explicación está aquí. Por ejemplo, en un alimento típico de mi país como la papa o patata, ¿no? Se ha demostrado una reducción del 27% del calcio, con 57% del hierro, ha desaparecido la vitamina A, se ha reducido en 18% el contenido de vitamina B1, en 50% el de vitamina B2, en 45% el de vitamina B3 y en 57% el aporte de vitamina C. Entonces, estos son datos incontrastables. Realmente estamos en una situación nutricional bastante precaria. Podemos hablar de mucho desarrollo tecnológico, de hecho que se haya formulado una, yo no le llamaría propiamente vacuna para el COVID, sino una antevacuna, ¿sí? Para el COVID, pero lo hemos hecho de manera muy rápida, en un año o menos. Sí, hay un desarrollo tecnológico importante. Sin embargo, son estas deficiencias de micronutrientes las que en muchos casos nos están haciendo pagar la factura. ¿Ok? Y además, al procesar estos alimentos que ya arrastran déficits, sometemos a temperatura, ¿no?, a los alimentos frescos. Utilizamos agua y calor para cocinarlos y ello implica que sobre lo que ya han perdido se pierda además un 40% de la vitamina A, en promedio 80% de la vitamina B y hasta el 100% de la vitamina C. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es hasta este momento de mi presentación recapacitar sobre la manera como nos estamos alimentando, ¿no? Y también reflexionar sobre las deficiencias que probablemente yo esté arrastrando en mi alimentación. Y de hecho que alimentarse bien no es ningún secreto. Si ustedes entran a cualquier página, pero por favor, cuando consulten una página en redes, ingresen a una página de una institución seria, de alguna universidad importante, la propia Universidad de Oregon en los Estados Unidos, su instituto de nutrición se llama Instituto Linus Pauling, y es una institución muy seria, van a encontrar ahí información válida, información contrastada, ¿sí? No hagan caso de blogs y menos pues de páginas escritas por gente no especializada. Pero bueno, volviendo al tema, eh, la manera como debemos alimentarnos no es ningún secreto para nadie. Particularmente si hablamos de pirámides alimenticias, me gusta esta porque en la base de esta pirámide se encuentra el agua. Y el agua es un elemento controversial. Para algunos autores no es un nutriente porque no aporta calorías. Para otros autores, tal vez la mayoría, sí es un nutriente. Ahora, desde el punto de vista de que es indispensable para la vida, yo también lo considero un nutriente. Pero en fin, sea o no, eso es una discusión académica. Lo importante es que en esta pirámide el agua está en la base de la pirámide porque es un elemento indispensable para la vida. Y me gusta presentarla, ¿por qué? Porque el consumo de los productos Fusion es una invitación a aumentar sensiblemente nuestro consumo de agua todos los días. Porque como ustedes saben muy bien, todos los productos se vehiculizan con agua. Entonces, cuando yo incorporo en mi vida el consumo de productos Fusion,
estoy aumentando automáticamente también la proporción de agua que consumo diariamente. Un poco más arriba, en esta pirámide encontramos pan y cereales, encontramos, por ejemplo, el arroz y pasta, que de preferencia el consumo debería ser de arroz y pasta integrales. Un poco más arriba encontramos frutas y verduras. Y fíjense ustedes, reflexionen sobre esto. Se recomienda de verduras 3 a 5 porciones por día y de frutas 2 a 4 porciones por día. ¿De verdad estamos consumiendo esto? O sea, ¿nuestros niveles de alimentación diario alcanzan estos aportes o lo hemos reemplazado por cosas más rápidas de consumir? Y esa es realmente la gran desgracia del ser humano, ¿no? Que no muchas veces pensamos que comer es igual a nutrirse y comer o alimentarse no es igual a nutrirse, son actividades totalmente diferentes y muchas veces lo que comemos no está alineado ni con la persona que somos ni con lo que queremos lograr ser, ¿sí? O sea, yo quiero perder peso, pero mi nutrición se basa en comida rápida, comida chatarra, llena de grasas saturadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poco más arriba en la pirámide está las fuentes de proteína, ¿no? Los lácteos, el yogur, el queso, que se recomienda 2 a 3 porciones por día. Y luego están las carnes para quienes no son vegetarianos o veganos, las carnes de pollo, de res, los huevos, o los frutos secos que también son fuente de proteína, 2 a 3 porciones por día. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide alimenticia, encontramos los dulces, aceites y grasas. Sí, aquí veo que levantaron la mano, pero por favor, para no perder la dinámica de la presentación, les voy a rogar que las preguntas las reservemos para el final. ¿Sí, Angélica? Gracias. Entonces, les decía, ¿no? En la cúspide se encuentran los dulces, aceites y grasas, cuya recomendación de consumo es en pequeña cantidad. Pero esto es importante de reflexionar, porque esto quiere decir que no existe alimento malo, no hay un alimento malo. Lo que existen son las malas proporciones y de hecho en la mayoría de los casos lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? Hemos invertido la pirámide y hemos convertido los dulces, aceites y grasas en la base de nuestra alimentación y hemos dejado como grupo minoritario, por ejemplo, las verduras y frutas. Eso es muy común. De hecho, en el año 2015 tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de medicina integrativa de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. Una conferencia, una de las 5 más importantes en el campo de la nutrición en el planeta. Y se llama de medicina integrativa, ¿por qué razón? Porque hoy la medicina integra conocimientos de nutrición. Hablo de la medicina moderna, ¿no? No la medicina farmacológica tradicional como la conocemos. La medicina moderna hoy integra, se le llama integrativa porque integra conocimientos de nutrición e incluso conocimientos de psicología, ¿no? Para un buen tratamiento y una buena evolución del paciente. Y en este contexto tuve la oportunidad de asistir a la conferencia del doctor Andrew Weil. Andrew Weil podemos decir que es un Linus Pauling moderno, salvando las distancias, porque el doctor Pauling tiene en su haber 2 premios Nobel. Pero Andrew Weil es un sabio moderno de la nutrición. Él es muy común ver sus videos en redes o sus libros también en Amazon. Y él proponía esta pirámide alimenticia que yo le llamo la pirámide complementaria. Fíjense ustedes, para el doctor Weil ya en la base de nuestra alimentación están los vegetales y frutas. ¿Por qué razón? Porque al haberse empobrecido los suelos, pues evidentemente necesitamos aumentar la ingesta. Estos vegetales, estas frutas de diferentes colores deberían estar en la base de nuestra nutrición por el aporte de vitaminas, por el aporte de minerales, por el aporte de antioxidantes. No sé si han leído mi fanpage de Facebook el día de ayer. Publiqué una noticia muy interesante. Hay unos médicos peruanos que están desarrollando médicos farmacológicos, ¿no? Que usan prednisona y usan acitromicina, etcétera, pero están recomendando el consumo de abundantes antioxidantes en la dieta de las personas post-COVID para revertir rápidamente las secuelas de la enfermedad. Y está recomendando, por ejemplo, arándanos, está recomendando la chicha morada, que es una bebida tradicional del Perú a partir del maíz morado, que es una especie de maíz que solamente se da en Perú, el consumo de arándanos que les había mencionado y el consumo de antioxidantes provenientes de las uvas rojas.
Fíjense ustedes. Entonces, esto nos habla nuevamente de que hay un link entre los procesos incluso regenerativos del cuerpo y las deficiencias de nuestra nutrición. Pero volvamos a la pirámide. Entonces, tenemos en la base para el doctor Andrew Weil los vegetales y las frutas fundamentalmente por el contenido de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. En la base. Un poco más arriba están los granos, las pastas de preferencia integrales, las leguminosas, etcétera, 1 a 2 por día, porque también son fuente de proteína. Un poco más arriba están las grasas saludables, porque hoy podemos distinguir entre las grasas nocivas y las grasas saludables. De hecho, en España pues hay una larga tradición en el consumo de aceite de oliva. De hecho, cada vez que viajo a ese maravilloso país me traigo 1 o 2 botellas de aceite de oliva o me las regalan, es que es mucho más lindo, ¿no? Entonces, si está por ahí mi amigo Sergio Santamaría, un saludo y él hasta ahora me consumo a cuentagotas, o sea, con gotero me estoy consumiendo la última botella de aceite de oliva extra virgen que me regaló. Buenísimo. Un abrazo, querido Sergio. Pero bueno, grasas saludables, el aceite de oliva extra virgen, aceite de canola, en fin, hay una serie de grasas saludables que son importantes para la dieta. Un poco más arriba, pescado y comida de mar. Acuérdense, el pescado marino, porque también hay pescado de agua dulce, pero el pescado marino, entre otras cosas, nos provee de fósforo y de zinc, al igual que los mariscos. Un poco más arriba, los productos de soya o soja. La soya o soja es un alimento que ha sido altamente satanizado, por más que es un alimento formidable, es un alimento que ha sido vilmente satanizado y muchas personas lo han borrado de su alimentación simplemente por todas las, disculpen la expresión, pero por todas las tonterías que se hablan en redes de la soya. Pues la soya es un alimento súper saludable, tal es así que el doctor Andrew Weil lo incluye efectivamente dentro de su pirámide alimenticia con nombre propio. Un poco más arriba están los champiñones, ¿sí? Los champiñones alimenticios, ¿no? Hay champiñones que tienen una característica alimenticia, son champiñones de tamaño apreciable, de una textura que los hace muy agradables al paladar, pero además, sobre todo en Asia, existe toda una casta de hongos o champiñones nutracéuticos, es decir, que además de su valor alimenticio, tienen algunas propiedades en la salud. Le estoy hablando específicamente del hongo ganoderma, ¿no? O hongo reishi, que es ampliamente consumido como parte de la dieta de muchos países asiáticos, pero este es un hongo nutracéutico al cual se le han descrito, tomen nota, 200 sustancias activas. Y todo partió de que los chinitos que lo han consumido por 10.000 años, me parece, para algunos autores dicen 3.000 años, otros dicen 4.000, otros dicen 5.000, otros dicen 10.000, bueno, por lo menos 3.000 años de uso seguro. Y observaban que la gente que consumía el hongo envejecía más lentamente y en segundo lugar no se enfermaba. Hoy la ciencia moderna ha permitido demostrar que este hongo maravilloso aporta alrededor de 200 activos, 200 sustancias nutracéuticas, de las cuales pues destacan el ácido ganodérmico, los triterpenos y los beta-glucanos que se extraen de estos hongos, el hongo Ganoderma lucidum. Un poco más arriba, otras fuentes de proteína, están los lácteos, los huevos, el yogur, las carnes blancas. Y un poco más arriba, tomen nota de esto, por favor, están las hierbas y especies saludables. Y acá tenemos el ajo, el jengibre, la cúrcuma, perdón, y la canela. Y lean esto aquí que dice ilimitada cantidad diaria. ¿Y por qué el doctor Weil invita al consumo de ilimitada cantidad diaria de estos elementos? Ajo, jengibre, cúrcuma o canela. ¿Saben por qué? Porque estas son sustancias ortomoleculares o amigables para el organismo humano, a las cuales no hay que tenerles miedo. Claro, dentro de un consumo racional, por supuesto, pero no hay que tenerles miedo. Un poco más arriba, ¿sí? Están los tés, el té blanco, el té verde, el té negro, el que tú gustes, 2 a 4 tazas por día. ¿Por qué 2 a 4 tazas de té por día? Nuevamente, porque son elementos ortomoleculares o amigables para la buena salud. Un poco más arriba,
un suplemento de vitaminas, eso hoy por hoy, después de lo que hemos conversado sobre la OMS, ya a nadie le queda duda que el consumo de vitaminas, de un suplemento de vitaminas, me refiero, no es negociable, no es negociable, sí o sí, diariamente, una ración de cualquier complemento o suplemento que te aporte vitaminas. Un poco más arriba está justamente el vino rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque este vino rojo, vino tinto, y déjenme decirles que en España también he probado unos vinos maravillosos, efectivamente, son fuente de antioxidantes, ¿no? La cáscara de la uva oscura, ¿sí? O roja, algunos le llaman negra, por eso le digo oscura, existe, entre otros antioxidantes, destaca la presencia del resveratrol o revesterol, una sustancia natural que tiene efectos antiedad, tiene efectos antiinflamatorios, incluso se habla de efectos anticancerígenos. Pero ya concordantemente con esta publicación que los invito a leer en Facebook después de esta presentación, ya el año pasado en la Universidad de Laval en Canadá se había descrito que el resveratrol o revesterol estaba siendo utilizado con mucha eficacia para revertir las secuelas de las infecciones por COVID. ¿Sí? Entonces, eso te revela que esto no es una opinión, no es una tendencia, sino que es un hecho que se está abriendo paso en el ámbito científico a partir de estudios. Entonces, fíjense ustedes la importancia de los antioxidantes. También, ojo, no es porque tuviste COVID, sino en general para la salud, pero también en la recuperación de los pacientes post-COVID. Y en la cúspide de la pirámide encontramos los dulces saludables como el chocolate oscuro. Lo que sucede es que la industria nos acostumbró a consumir estos chocolates dulces donde hay poca proporción de pasta de cacao y alta proporción de azúcar. Pero hoy sabemos que el chocolate, mientras más oscuro o más amargo sea, es más saludable. Y puedes encontrar en cualquier tienda que se precie de tener chocolate de calidad, puedes encontrar chocolates con un 60% de pasta de cacao, 70%, 80%, 90% de pasta de cacao. A eso es a lo que el doctor Weil llama dulces saludables. Ahora, no porque sean saludables vamos a exagerar. Podemos consumir eventualmente una de estas pastillas de chocolate y darnos, como decimos los latinos, el gusto, ¿no? Vamos a darnos el gusto de consumirlo. Pues bien, y esto para mí, cuando yo cuando yo asisto a esta conferencia y veo esta presentación del doctor Weil, realmente sentí un espaldarazo a mi trabajo porque veo que, y ya desde hace casi 6 años de esta presentación, pude apreciar de que el trabajo que hacemos en Fusion está perfectamente alineado con las tendencias nutricionales modernas, porque lo que aportan nuestros productos son básicamente los elementos que están descritos en la ciencia moderna, es decir, hongos alimenticios, ¿no? Nutracéuticos de preferencia, proteínas de fuente animal, de fuente vegetal, hierbas saludables, diferentes tipos de té, antioxidantes provenientes del vino, fuentes de vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es una prueba incontrastable de que los productos Fusion tienen una funcionalidad extraordinaria. Y por esa razón es que yo realizo mi trabajo no solamente con mucha tranquilidad, sino fundamentalmente con mucho orgullo, porque sé que estamos en la ola correcta de la tecnología y de la biotecnología aplicada a la nutrición. Para quienes no están muy familiarizados con el concepto, debo mencionarles que existen diferentes definiciones de lo que es un nutracéutico. A mí me gusta esta última definición que vemos ahí en pantalla, a ustedes les puede gustar otra, pero me gusta esta porque habla de un principio activo de origen alimentario, o sea, natural, que aporta un beneficio para la salud. O sea, yo consumo un nutracéutico buscando un beneficio para mi salud, proporcionando elementos para la prevención y, si es posible, para el tratamiento de enfermedades. Eso es un nutracéutico, algo que tiene un impacto positivo sobre mi salud, sobre mi bienestar. Y quién sabe, si tengo algún padecimiento de salud, incluso sobre mi enfermedad. Eso es lo que yo busco a través de un nutracéutico, ¿sí? Entonces, características no negociables, origen natural. Tiene que ser forzoso. Cuando alguien te habla de nutracéutico, te está hablando de un producto o por lo menos de un activo que viene de la naturaleza, con efectos beneficiosos. Si no tiene un efecto beneficioso, por lo tanto, no es un nutracéutico.
y de preferencia deben tener estudios que avalen sus propiedades bioactivas. Y yo agregaría ahí no solamente estudios, si tienen una patente que lo respalde, una patente que quiere decir que es un activo con acción demostrada, es un activo que ha merecido estudio y cuyas propiedades están avaladas justamente con investigación. Entonces, eso es importante cuando hablamos de nutracéuticos. Y todo ello nos ha llevado a desarrollar fórmulas alimenticias llamadas complementos nutricionales. Y esta es una lámina que a mí particularmente me gusta, sobre todo cuando presento los productos por primera vez, porque me ayuda a que las personas que me escuchan pierdan el miedo al consumo de los productos. Existe algo que yo le llamo el paradigma del medicamento y consiste en pensar en los productos Fusion como si fueran medicinas, como si fueran antibióticos, como si fueran antiinflamatorios, esteroideos encima, ¿no? Entonces, hay que tener tranquilidad porque los productos Fusion son complementos nutricionales, perdón. Quiere decir que son productos con formulaciones que no son medicamentos, son formulaciones alimenticias. Y por esa razón, debo decirte también que los productos Fusion tienen condición de venta libre, o sea, se registran en los diferentes países, ¿no? Incluyendo la Comunidad Europea, donde están ustedes, incluyendo los Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica. En todos estos países, los productos se han registrado en el rubro de alimentos y tienen condición de venta libre. Es decir, que tienen un rango de seguridad muy, muy amplio. Son productos inocuos, son productos seguros, que realmente ejercen en tu organismo solamente beneficios. Por eso hay que perderles miedo siempre que yo haga un consumo razonable. Y esta lógica aplica para cualquier alimento. Por eso yo también recomiendo pensar en los productos con la misma lógica con la que se consume un alimento, aplicar la misma lógica. Es decir, a ver, vamos a recordar algo de la comida, de la gastronomía española. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve en Toledo, ¿sí? Hermosa ciudad que la he visitado más de una vez, por ejemplo, era muy común la carne de venado, ¿sí? Muchos platos parece que se usa mucho en la gastronomía toledana. Y la verdad es que me pareció exquisita la manera como la preparan. Pero no porque sea una carne exquisita, ¿sí? Y bastante ligera en su digestión, me voy a sentar a comer, no sé, 500 gramos, 800 gramos de esa carne. ¿Por qué razón? Porque no es un consumo racional. Si me excedo en el consumo, bueno, en las carnes rojas me pueden producir, por ejemplo, subida del ácido úrico, me pueden provocar subida del colesterol si son carnes muy grasas, por ejemplo. Entonces, se entiende que estas carnes deben consumirse de una manera racional. Pues bien, los complementos nutricionales también, por muy saludables que sean, deben consumirse siempre dentro de un contexto racional. Me puedo consumir una ración, o sea, un sobrecito, 2 sobrecitos en el día, 3 sobrecitos en el día, debería ser más que suficiente, dependiendo obviamente de la necesidad específica de cada persona. ¿Para qué existen los complementos nutricionales? Existen para compensar las deficiencias, como yo les digo de manera coloquial, los huecos de nuestra nutrición. Ya nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que el hueco fundamental, por llamarlo de alguna manera, está en las vitaminas. Pues bien, yo debo procurar consumir vitaminas, y eso ya también nos lo dijo el doctor Andrew Weil, ¿no es cierto? Una ración de un complemento nutricional diariamente. Esa es la invitación, la recomendación, que no es negociable. Luego, consumo de proteínas. Se recomienda, fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de las proteínas, se recomienda consumir para una persona sedentaria entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso en una persona sedentaria. En un deportista se recomienda consumir 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Pero hoy, justamente, muchos especialistas en España están recomendando aumentar el perfil proteico de nuestra proteína. ¿Por qué razón? Porque la proteína, ¿sí? Es el nutriente fundamental y el nutriente de soporte para nuestro sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico necesita generar nuevas células, como los linfocitos B, que producen los anticuerpos, y esa proliferación celular que se da en la médula ósea
se sustenta justamente en la cantidad de proteína que nosotros le provisionamos al cuerpo a través de la dieta. Entonces, necesitamos proteínas para generar células y por otro lado, para generar defensas inmunológicas o inmunoglobulinas, debemos tener presente que las inmunoglobulinas también son proteínas que se sintetizan en los linfocitos B a partir de los aminoácidos que nosotros incorporamos en nuestra nutrición diaria. Entonces, es un mal momento para que me falten proteínas en la alimentación. Es un mal momento para que me falte zinc en mi alimentación, porque el zinc es un cofactor importantísimo para la buena función del sistema inmunológico. Es un mal momento para tener deficiencia de vitamina D en mi alimentación, porque ya hemos visto que un rasgo característico de los fallecidos por COVID es que tenían una deficiencia de vitamina D en su organismo. Entonces, para eso es que existen justamente los complementos nutricionales. Y dado que son naturales y que provienen de los propios alimentos, no podemos hablar aquí de efectos secundarios, acumulativos, tóxicos. O sea, mucha gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque viven asociándolos al medicamento, lo que digamos nuevamente el paradigma del medicamento. Pero estos productos no son medicamentos, por eso no tienen una dosificación exacta, no tienen un horario específico de consumo. En realidad los puedo consumir, como les vuelvo a repetir, con la misma lógica que consumo cualquier alimento. ¿Cómo se obtiene un nutracéutico? A ver, necesitamos pues tomar los elementos de la naturaleza, que por ejemplo acá yo les puedo poner como ejemplo el té verde, ¿no? El té verde es un recurso natural maravilloso, los chinos lo han usado por siglos, ¿no? A veces me preguntan sobre los estudios del té verde, ¿no? Por ahí alguna persona poco enterada me dice, pero ¿qué hay de verdad del té verde? Bueno, los chinos lo han usado por 10.000 años, creo yo que por lo menos seguro es, ¿no? Porque los chinos son más de 1.000 millones, no se han muerto, entonces, y lo consumen todos los días. De hecho, el té verde es la bebida más utilizada por la humanidad después del agua pura, para que ustedes se den una idea. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en el caso del té verde, que es un recurso maravilloso, lo decía, porque del té verde podemos obtener varios activos, que los podemos dividir en tres tipos. En primer lugar está aminoácidos como la L-teanina, que tiene una función relajante. ¿Sí? Es un aminoácido. Está de más decir que es natural, que está en la hoja. Está la teína también, que es un alcaloide natural de la hoja, ¿sí? Que es como el yin y el yang, ¿no? Algunas personas les llama la atención, ¿cómo puede tener la L-teanina, que es relajante, con la teína, que más bien disipa la sensación de fatiga, que es energizante? Pero justamente la naturaleza compensa las acciones, ¿no? De estos activos. Nadie más sabio que la naturaleza los pone juntos, ¿no? El yin y el yang. Ambos están presentes ahí. Y luego están los polifenoles. Los polifenoles hay de varios tipos. Hay los polifenoles del té verde, que son antioxidantes, pero hay otro tipo de polifenoles que son quemagrasa. Entonces, yo puedo, teniendo este conocimiento como base, yo puedo hacer un extracto total de la hoja del té verde y luego en el laboratorio, por procesos físicos, por peso molecular o a través de una ultrafiltración por peso molecular nuevamente, en fin. Yo sé que para algunos les suena un poco difícil de entender el peso molecular. O sea, cada uno de estos ingredientes que les he mencionado tiene un peso molecular, dependiendo de los átomos que lo componen. Y esos, digamos, por gravedad, si yo los pongo en un tubo de prueba, se separan por su propio peso. Entonces yo los puedo identificar, los puedo separar, los puedo purificar y los puedo concentrar. ¿Para trabajar con qué? Con extractos concentrados. Entonces ya, obviamente, vas a resultar, por ejemplo, en mi país y seguramente en España también te venden estos filtrantes con hojita molida de té verde, ¿no es cierto? Ahí tienes, seguramente te preparas un mate de té verde, tienes un poquito de esto, un poquito de quemagrasa, un poquito de antioxidante, un poquito de todo. Pero cuando yo hablo de un extracto concentrado es diferente, porque yo puedo agregar, por ejemplo, en un producto como Vitextra T, 100 miligramos de teína, y 100 miligramos de teína tienen un poder energizante, ¿sí? Que no lo tiene un filtrante de té verde. Acá estoy trabajando concentrados, con extractos concentrados puros. Y la L-teanina, que es un relajante, lo incorporo en un producto que se llama OFF, ¿no? Esa L-teanina, ese aminoácido concentrado, sí o sí me asegura que me voy a relajar antes de dormirme. Porque te lo estoy dando de manera natural, pero solamente que lo he concentrado. Lo he separado en el laboratorio, le he quitado el agua y lo he concentrado para dártelo puro y concentrado. Y para las personas que a veces dudan, ¿no? Dicen, no, pero que algo le harán, ya no es natural.
lo procesan químicamente o lo sintetizan. En realidad, para quienes trabajamos en la industria, disculpen la inmodestia, pero trabajamos con procesos estandarizados, ¿no? Ya les hablé, por ejemplo, de un proceso físico como la separación a través de la ultrafiltración. Puede ser, solamente es un émbolo y unas mallas con determinado calibre para separar la sustancia por su peso molecular o por su tamaño, si ustedes quieren. Para separar el agua, porque en un extracto concentrado, en una solución concentrada todavía hay agua, puedo pasarlos por un proceso atomizado, donde uso calor moderado. El calor es un elemento físico, ¿no? El calor. Entonces, consiste, no voy a hacer aquí una clase de tecnología, solamente les quiero decir que se crea dentro de este reactor, que así se le llama. Dentro de este reactor hay aire a 60 grados para no maltratar la materia prima, ¿sí? Y lo que yo hago es a través de una boquilla, tipo una ducha, pero ya hablo de una ducha, pero es algo mucho más fino, ¿no? Una gota casi imperceptible. Paso el activo, ¿no? La solución concentrada a través de los 60 grados en esta cámara. ¿Para qué? Para que simplemente el agua se evapore y el sólido que yo quiero obtener caiga por gravedad, ¿no? Es algo, digamos, no es muy complicado. Claro, hay que tener el reactor, evidentemente, ¿no? Es una máquina que cuesta varios miles de euros. Entonces, aquí está, simplemente paso esta ducha, ¿no? Esta boquilla como una ducha, la paso por el aire a 60 grados, el agua se va a evaporar, porque es una gota muy fina, a 60 grados se va a evaporar el agua, y el sólido va a caer por una boquilla. Y ya ese activo seco, extracto concentrado, purificado y seco, estabilizado, está listo para ser incorporado en un producto. Ahora, si tengo un activo que es mucho más fino, más lábil, o sea, que no me soporta 60 grados, y yo quiero mantenerlo con sus características naturales, puedo pasarlo por otro proceso, no el de atomizado que acabamos de ver, sino otro proceso llamado liofilizado. Estas cámaras que ustedes ven acá son unas máquinas llamadas liofilizadores, ¿sí? O spray dried se llama, no, esto no es spray dried, es freeze dried, se llama en inglés, ¿no? O liofilizado. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo único que se hace es introducir el activo congelado, la congelación no lo maltrata, lo congelo y lo meto en esta cámara para pasar por un proceso de sublimación. ¿Qué cosa es un proceso de sublimación? Ustedes lo han visto en la escuela cuando vieron los estados del agua, ¿no? La sublimación quiere decir pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por líquido. Eso es lo que hacemos, usando una temperatura de 37 grados. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo sublimar el agua sólida y pasarla a gas, sublimarla con 37 grados si el punto de ebullición del agua es 100 grados? No suena. Bueno, lo que pasa es que estas máquinas, ¿no? Ustedes ven, tienen estas tapas con un empaque, ¿no? Una junta de GB, porque trabajan al vacío. El agua hierve a 100 grados a la presión, ¿no? De una presión de mercurio, de un milímetro de mercurio, ¿sí? A nivel del mar, a 100 grados. Pero si yo trabajo al vacío, yo puedo modificar los estados del agua, ¿sí? Reduciendo la temperatura, tranquilamente. Entonces, a algunas personas les llama la atención este proceso. A mí me gusta mostrarlo, sobre todo cuando tengo invitados en la sala, porque si ustedes les han hablado de la fusión nutracéutica, es un concepto que rige nuestras actividades en Fusion y que dice que recogemos el conocimiento de culturas ancestrales, ¿no? Como la cultura andina, o sea, los incas, de la cual orgullosamente descendemos aquí en Perú, o la mesoamericana, o las culturas asiáticas, ¿no? Como la cultura china. Y les comento esto, ¿por qué? Porque en realidad el liofilizado es un proceso que fue desarrollado por los incas. Los incas fueron los primeros liofilizadores de la historia, fíjense ustedes. Y algunas personas vuelven a cuestionar, ¿no? Pues nos van a cuestionar todo, eso es parte de mi trabajo, ¿no? Dice, ¿cómo los incas van a liofilizar alimentos si no tenían energía, no tenían congeladores, no tenían resistencias eléctricas para el calor, etcétera? Es que los incas eran unos genios. Pues. Ellos no destruían la naturaleza, sino que se adaptaban a ella. Y efectivamente no tenían energía. ¿Qué tenían? Tenían la naturaleza, pues. Entonces, ellos vivían en los Andes, alturas sus ciudades estaban entre los 2.800 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces,
En las alturas de los Andes, a partir de los 4.000 metros, construían estas estructuras que ustedes ven acá. Estos son los graneros que utilizaban los incas, que venían a ser sus liofilizadores. Metían el alimento ahí, ¿no? Cuando había una cosecha abundante, metían el alimento en estos graneros. Entonces, estos graneros no estaban construidos de manera casual o arbitraria, no. Tenían una orientación que sus ingenieros estudiaban. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche, al estar en la puna, en la altura, 4.000 metros o más, se congelaba el alimento, o el frío, ¿no? Propio de la región andina. En la noche se congelaba el alimento. En estas regiones, déjenme decirles, se pueden registrar temperaturas de hasta menos 10 grados. El alimento se congelaba en la noche. Pero en el día, estos graneros estaban construidos, orientados de una manera que recibieran temprano el primer rayo del sol. ¿Para qué? Para calentarse. Entonces, ellos repetían estos ciclos de congelación sublimación. Es decir, esta máquina lo que hace, ¿qué cosa es? Enfriar, congela, calienta hasta los 37 grados para que a 37 grados el hielo se convierta en gas sin pasar por agua, ¿no? Entonces, sublimación. Los incas lo hicieron desde hace siglos atrás, utilizando los elementos de la naturaleza, utilizando el frío de la noche y la luz del sol, el calor del sol. Y algunas personas cuestionan, ¿y cómo hacían el vacío? Porque ellos no conocían el vacío. Pues bien, lo que ocurre es que a esa altura, ¿sí? La presión atmosférica no es de un milímetro de mercurio, sino es solamente de 0.00 atmósferas. Por lo tanto, no necesitaban el vacío para ser el liofilizado. Y el alimento se conservaba en su estado natural hasta por 3 años o 4 años. Por eso es que en el Imperio Incaico nunca hubo hambre, porque ellos sabían, cuando había una cosecha abundante, guardar el alimento para no desgastar también las tierras, y cuando había una cosecha deficiente, lo que hacían era sacar el alimento de estos graneros. Entonces, efectivamente, incluso mucha gente duda, ¿no? Dice, ¿liofilizadores de una manera? Sí, ahí está el liofilizador que les acabo de mostrar, ahí está. Y fíjense usted, este pueblo se llama Ollantaytambo, en Cusco, no sé si mis compatriotas peruanos que están en el auditorio lo conocen, han tenido la oportunidad de ir. Pero fíjense usted, esta foto la he tomado después de las 5 de la tarde, la última vez que estuve ahí, y fíjense cómo el sol sigue incidiendo hasta el último rayo solar. ¿Ah? Esto es 5:30 de la tarde, creo que así esta foto. Miren ustedes, qué maravilla. Los incas eran unos genios. Entonces, recogemos ese conocimiento para mantener los alimentos en su estado natural. Así que no hay nada extraño, raro en la conservación de los productos. Este es el concepto del que les hablaba, ¿no? La función nutracéutica, el conocimiento ancestral, ¿sí? Estamos usando, por ejemplo, en algunos productos el micelio de cordyceps. El micelio de cordyceps viene también del Asia. El ginseng, el panax ginseng, viene de Corea. La guayusa, utilizada en algunos productos, viene de la selva del Ecuador. La acerola, ¿sí? El camu camu, viene de algunas regiones de Brasil. Y vamos integrando ese conocimiento, ¿sí? Además de utilizar proveedores que incluso han desarrollado patentes a partir de su conocimiento, ¿sí? O sea, activos con acción demostrada. De hecho, Fusion también ha desarrollado patentes. Somos la única empresa en Latinoamérica con una patente en el campo de la nutrición. Así de importante es nuestro desarrollo. Tenemos una patente llamada Bioprotein Plus con calostro. No les voy a hablar mucho porque esos productos lamentablemente aún no se encuentran disponibles en su territorio. Pero esto lo uso como preámbulo para hablarles de que la tendencia hoy es un desarrollo científico de formulaciones nutracéuticas. O sea, aquí esto de que pongo una hierbita con otra junto a ver qué pasa, eso ya no existe más. Lo que existe es un desarrollo de formulaciones nutracéuticas, pero con base científica, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hemos desarrollado un producto como Floralif, creo que ustedes lo conocen. Hoy en día ya nadie duda del rol de la flora intestinal para la salud humana. De hecho, hoy sabemos que el 70% de la inmunidad del ser humano se define a nivel intestinal, y esta inmunidad está muy asociada a la presencia de bacterias probióticas en el ambiente intestinal, ¿no? Lo que hoy llamamos también microbioma. Ya flora intestinal es un concepto del siglo pasado, hoy se le llama microbioma. Pues bien, hoy hay congresos sobre la flora intestinal, hoy hay libros, hay toda una ciencia alrededor de la flora intestinal, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente seguir la tendencia moderna y poner a disposición de nuestros consumidores un producto como Floralif, que son cultivos probióticos con fibra prebiótica, que no es cualquier fibra prebiótica como vamos a ver a continuación.
En el caso del té verde que les había mencionado, bueno, la cantidad de acciones, propiedades del té verde ya no se discuten, existe una amplia bibliografía sobre el té verde, nadie te discute ya sobre el valor como antioxidante, como antiviral, como antidiabético, mejorando la función inmune, en fin. Existe mucha literatura, en realidad no hay mucho que demostrar del té verde, los chinos lo han usado por 100 siglos, así que hay mucho sí de sabiduría alrededor del té verde, por eso el té verde es uno de los ingredientes fundamentales de nuestros productos, lo utilizamos en Termoté 3, lo utilizamos en Vitestaté y lo utilizamos en Nocarté y por ahí en algún producto más. Entonces, esta definición de nutracéutico también me fascina y les muestro este cuadro para probarles de que ya el campo de los nutracéuticos también hoy en día es bastante reconocido al extremo que se crean matrices como esta, ¿no? Donde un nutracéutico es un principio bioactivo extraído de un alimento que en forma concentrada crea diferentes efectos saludables. Pero acuérdense de esto, por favor, cuando vean otro producto, les presenten otro producto y se los quieran vender como un nutracéutico, en primer lugar, fíjense si ha habido un proceso de extracción previo y en segundo lugar, si ha habido un proceso de concentración. Porque nosotros desde el primer día de operaciones con Fusion siempre hemos trabajado a partir de extractos concentrados. En el mercado existen muchos pulverizados, micropulverizados, harinas, etcétera, que son formas alimenticias, pero no son formas nutracéuticas. Un nutracéutico supone extracción y concentración. Y cuando tú tienes frente a ti un nutracéutico, ¿sí? Tú puedes, dependiendo del padecimiento que, digamos, que tú tengas, ¿no? El padecimiento que sufras, tú puedes, desde el punto de vista nutricional siempre, incorporarlos en tu alimentación diaria, incluso con un determinado nivel de eficacia ya determinado, ¿no? Los nutracéuticos, dependiendo de tu condición, pueden ser de baja eficacia, de mediana eficacia e incluso de alta eficacia. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería de alta eficacia? Fíjense ustedes en el botón negro, para una persona con problemas en su sistema inmune, ¿no? En su estado inmune. De alta eficacia serían los probióticos y fibra, ¿no? Sí, los probióticos y fibra. Ustedes han escuchado hablar de un producto Floralis, ¿sí? Ya les dije, 70% de la inmunidad del ser humano se define a nivel intestinal. Los probióticos juegan un papel fundamental en este estado inmune, por lo tanto, son de alta eficacia para una persona que quiere mejorar su estado inmune. Luego están los fitoquímicos, ¿sí? También los antioxidantes, fito, ¿no? Químicos extraídos de las plantas. Los antioxidantes, por ejemplo, ¿sí? Tantos antioxidantes que hemos incorporado en los productos, azaí, goji berry, el propio té verde, en fin, las antocianinas del maíz morado, las antocianinas de la fresa, por ejemplo. ¿Qué más es de amplio valor para una persona con una debilidad inmunológica? Los glucanos o glicanos, ¿no? Los betaglucanos que les hablé, están presentes en el hongo ganoderma, también están en la pared celular de la levadura y la cerveza, es otro tipo de betaglucano, que está presente en un producto que se llama Veramaz, por ejemplo, y los que son extraídos del hongo ganoderma en la línea de productos Ganomás, por ejemplo. Proteínas funcionales, como la que nosotros hemos creado, les había hablado de una proteína funcional patentada, Bioprotein Plus con calostro, lamentablemente aún no presente en tierras europeas, pero es también de singular importancia para una persona con un sistema inmunológico disminuido. Entonces, dependiendo, como les repito, de tu situación fisiológica, de tus necesidades particulares, tú puedes realizar una combinación nutracéutica, entendiendo que no son medicamentos, sino que son complementos nutricionales, que dependiendo de su eficacia van a tener sí o sí un beneficio para tu salud. Eso es un nutracéutico. Entonces, les había hablado también de tendencias no solamente de desarrollo científico, sino de utilización de elementos patentados, de ingredientes patentados. De hecho, Floralis, por ejemplo, incorpora fibra prebiótica, de la que les voy a hablar en un momento, y cultivos probióticos. Estos cultivos probióticos que nosotros hemos incorporado en Floralis, de hecho, yo sé que en España ha habido un amplio desarrollo del tema probiótico, existen muy buenos probióticos en España, sí, lo sé, muy bien. Perdón, apreté una tecla sin querer.
Vamos a regresar acá. Les decía, ¿no? Nosotros también hemos buscado que las cepas que utilizamos en los productos Fusion, específicamente en Floralif, sean cepas que aporten algún valor y de hecho, las cepas de Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus que ustedes ven acá, ¿no? Utilizamos la cepa Lactobacillus casei 011, que es una cepa registrada, y la de Lactobacillus acidophilus 021, que son cepas que tienen un récord, ¿no?, de estudios. Por ejemplo, se les ha usado para la recolonización del intestino de niños y adultos, se les ha usado paralelamente con tratamientos antibióticos, se les ha utilizado, por ejemplo, para la recuperación de personas con gastritis, por ejemplo. Y ese récord de estudio es lo que vale en una cepa. Bueno, esas cepas están incorporadas dentro de un producto llamado Floralif. Entonces, no es cualquier cepa, como decimos en ciencia, no una cepa silvestre, sino que es una cepa que tiene un récord de investigaciones que la respalda. Y eso lo ponemos a tu disposición a través de un producto como Floralif. Incluso la fibra que nosotros incorporamos en los productos, como por ejemplo Nocarté o Floralif, es un tipo de fibra patentada, aunque te suene algo alucinado, algo traído de otro planeta, es una combinación de fibras de determinada longitud de cadena. O sea, no quiero complicarlo con el tema bioquímico, pero las fibras se componen, digamos, de moléculas y forman estas moléculas, pueden ser más largas, menos largas. Entonces, nosotros hemos incorporado una combinación de fructooligosacáridos, que es el nombre técnico de esta familia de fibras, fructooligosacáridos de cadena larga y cadena media, en una combinación especial patentada llamada Synergy One. Este Synergy One es una marca, es un tipo de fibra patentada, nada menos que por una marca, vamos a decir así, especializada en el estudio y desarrollo de combinaciones de fibra llamada Beneo. Y respalda Beneo respalda este tipo especial de fibra llamada Synergy One, esta patente, a través de estudios, que es lo serio, ¿no? Yo tengo que respaldar, obviamente, la acción de mi fibra a través de estudios. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha demostrado esta fibra? Le leo un par de artículos nada más para no profundizar demasiado, ¿no? Dice aquí, ¿no? Efecto de la alta performance o el alto rendimiento de la inulina y la chicoria en la constipación, o sea, en el estreñimiento. O sea, es una tipo de fibra que comprobadamente ayuda en el estreñimiento. También ayuda en promover la flora bifidogénica, o sea, las bifidobacterias. Luego, fíjense ustedes, este estudio del año 2002, ¿no? Inulina, ¿no? Dietaria de la chicoria, incrementa la densidad mineral de los huesos, o sea, ayuda a revertir los procesos de osteopenia, osteoporosis. ¿Por qué? Porque este tipo de fibra ha demostrado a través de estudios que mejora la absorción intestinal, la absorción intestinal, sí digo bien, la absorción intestinal del calcio. Entonces, no es cualquier tipo de fibra. Algunas personas se confunden, ¿sí? Encuentran productos que tienen un alto aporte de fibra y que cuestan 10 euros, 8 euros, 6 euros, claro, pero no son fibras patentadas respaldadas por estudios como son las que nosotros utilizamos en el producto. Y ahí está realmente, en gran parte, reside ahí las ventajas, ¿no? Estás utilizando en un producto como Floralif cepas con un récord de estudios importante, fibra con un récord de estudios importante, eso es lo que me refería con las tendencias actuales y el uso de activos patentados, ¿no es cierto? En el caso de Beauty no utilizamos colágeno hidrolizado. Muchas personas, yo les llamo la atención cuando dicen Beauty es el colágeno de Fusion. Beauty no utiliza colágeno hidrolizado hace muchos años. Lo que utilizamos son péptidos de colágeno bioactivo, que es una molécula más fina, ¿sí? Patentada a partir de los estudios que demuestran su acción en la reducción de las que llamamos arrugas o líneas de expresión en la piel. También ha demostrado acción para revertir la celulitis. Pero ojo, esto en primer lugar, les vuelvo a repetir, no es colágeno hidrolizado que encuentras en la farmacia a 1 euro, 2 euros. Estos son activos patentados, son péptidos de colágeno bioactivo respaldados con estudios y patentados, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia entre un producto Fusion y un producto que simplemente está presente en el mercado, tiene una formulación interesante, más no tiene
el respaldo de estudios y mucho menos de patentes, ¿sí? Entonces, esto es una pincelada de lo que quería que ustedes incorporen, ¿no? Dentro de su bagaje como clientes, consumidores o emprendedores de Fusion. En realidad, ya tendremos oportunidad de hablar en extenso de los demás productos presentes hoy en España, pero el tema hoy era pues justamente darles un repaso, ¿no? De las propiedades, las principales propiedades, características tecnológicas de nuestros productos, ¿sí? Entonces, yo les agradezco por haber asistido a esta reunión. De hecho, estoy muy contento de que hayan 187 personas en el auditorio, todo un récord. Los felicito a los emprendedores por la organización del evento. Y si tuviesen alguna consulta, por favor, me la hacen llegar, no sé, alzan la mano, me la mencionan, la hacen llegar a los anfitriones a través del chat y simplemente se las contesto. No hay problema. A ver, doctor Columbus, muchísimas gracias. La verdad, usted siempre dispuesto a enseñarnos, a ayudarnos. España y Europa totalmente agradecida con usted, de verdad. Gracias. Y dígame, ¿quién de ustedes no se le reventó el cerebro? O sea, ha sido una cosa impresionante lo que acaba de pasar. Saber de que, Gracias. como ha dicho el doctor, ¿no? El mundo ya no, ya no nos está proporcionando esas vitaminas, esos antioxidantes, pero nosotros tenemos esto, Así es. Vita Extra T. O sea, tenemos una cosa con la cual podemos combatir, así no se nos venga lo que se nos venga. ¿Ok? A ver, chicos, si tienen alguna pregunta para ir finalizando con el doctor. O entendieron todo o no entendieron nada. Siempre ese es el riesgo para el facilitador. Uno dice, ¿No? ¿entendieron Han todo? entendido, doctor, han entendido todo, todos se han quedado mudos, todos. Sí, sí, doctor, ha sido una cosa muy, buah, yo me he quedado impresionado y ahora mismo con ganas de enseñar este productazo al mundo entero, el Vitextra T, un producto Ah, con el cual nuestro organismo puede cuidarse sí, contra todo lo que está justamente pasando. te invito, Pablo, a revisar este post que hice yo el día de ayer, que ha sido un boom. Hasta antes de comenzar esta reunión ya había llegado a casi 80.000 personas, porque efectivamente el COVID-19, así se llama la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Así es la terminología científica. Entonces, el COVID-19 está escrita básicamente como una enfermedad oxidante y esa es la razón por la cual los antioxidantes como el resveratrol, las antocianinas, los arándanos, ¿no? Los que también aportan antocianina, por ejemplo, son muy importantes en la recuperación de un paciente. Estamos hablando de nutrición, por supuesto, ¿no? Los antioxidantes, productos como Veramar, los betaglucanos que activan el sistema de defensas, también son productos que han tenido, o sea, un récord de ventas. Creo que en los primeros 2 meses de la pandemia aquí en Latinoamérica, la venta de Veramar se quintuplicó. En los primeros 2 meses ha sido una locura. Y yo siempre digo, ¿no? Que en 12 meses el coronavirus hizo lo que yo no pude hacer en 15 años, que es concientizar a la gente sobre la importancia de la nutrición y el cuidado de la salud, ¿no? Lo que yo no pude hacer en 15 años lo hizo el coronavirus en 12 meses. Hoy todo el mundo sabe lo que es una inmunoglobulina, todos queremos consumir antioxidantes, queremos consumir vitamina D, queremos consumir zinc, toda la humanidad. Y realmente, en tanto no hay una cura, lo mencioné en un post el día de hoy nuevamente en mi fanpage de Facebook, los invito a visitarlo. Doctor Iván Columbo, doctor biólogo MG, Iván Columbo Fusion. Y hoy día lo mencionaba, ¿no? Aquí en Perú se ha comenzado a vacunar el día de hoy, justamente ha sido un día histórico para el Perú, pero estas vacunas, ¿no? Yo les llamo pilotos de vacuna, proyectos de vacuna, porque en realidad no evitan la infección, ni tampoco evitan el contagio, solamente son paliativos para evitar la enfermedad grave. Esos son, pero nos vamos a enfermar seguramente. Y la severidad de la infección y por lo tanto la severidad de las secuelas dependen de cómo esté preparado nuestro cuerpo. Si tienes un cuerpo que está preparado, que está en su peso,
que lo ejercitas, lo depuras, su sistema inmunológico de defensa bien nutrido, con sus antioxidantes al tope, su vitamina D, su zinc al tope, tienes mejores probabilidades de hacer un cuadro asintomático u oligosintomático, o sea, una fiebrecita o algo por ahí. Porque lo que está haciendo la diferencia en este momento es nuestro sistema de defensas. No hay un tratamiento, la vacuna, que es un éxito relativo. Y lo que es grave es que esta enfermedad se va a quedar con nosotros buenos años. No se va a acabar este año ni el próximo probablemente, se va a quedar con nosotros buenos años y que tenemos que estar preparados. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Buenísimo, Tenemos a dos buenísimo. ¿Qué personas que tal? están... Buenas noches, Perdona, doctor, Jonathan, desde tenemos a dos Madrid. personas que están... Buenas noches, buenas ¿Qué noches. tal? Saludos, Jonathan. Estaba viendo el chat. Muchas gracias antes que nada por toda la información que siempre nos brinda desde la experiencia que tiene. Hay preguntas como que se repiten y que más o menos ya nos está diciendo usted, ¿no? De qué se Sí. puede consumir respecto a los productos en una etapa de COVID o post-COVID. Y una persona Sí. está preguntando, por ejemplo, si puede tomar termoté después del COVID. ¿Qué se podría recomendar en este caso? A ver, en nuestra empresa hay dos categorías de preguntas. Lo que yo puedo hacer y lo que es recomendable hacer. Cuando alguien me dice, ¿yo puedo tomar? Sí, puedes tomar lo que tú gustes. Otra cosa es, ¿qué me recomienda usted tomar? Es diferente. Y lo que yo vengo recomendando fuertemente para las personas en recuperación son Veramás. Lo tienen allá, ¿no es cierto? Veramás. Todavía está Todavía no. en proceso de registro. Sí, lo que pasa es que es tan variado. Yo tengo una lista de productos presentes, pero esa lista varía tan dinámicamente que a veces no me atrevo a mencionar los productos con nombre propio. Pero, por ejemplo, de lo que ustedes tienen allá, Floralid, que potencia el sistema de defensas. Si hubiese Veramás, Veramás. Lo que sea antioxidante como HGH, como Vita Extra T, esos productos pueden funcionar muy bien, funcionan muy bien. Muy bien. Acuérdense, el COVID-19 es una enfermedad básicamente oxidativa, porque se dice que el virus ingresa en el cuerpo, ingresa por las vías respiratorias preferentemente, pero una vez que el paciente ha desarrollado, digamos, la infección grave, la carga viral comienza a bajar, porque ya hizo el daño. ¿Sí? Ya hizo el daño y es un daño básicamente oxidativo de las células del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. Entonces hay que revertir esa oxidación con antioxidantes. No es muy difícil. No necesito revertir la oxidación, antioxidantes. Por eso los médicos recomiendan el uso de antioxidantes como medida nutricional frente a la infección. Aparte que también hay un trabajo muy extensivo del sistema inmunológico y el trabajo, sobre todo el trabajo de las células del sistema inmunológico genera muchas lo que se llama especies reactivas de oxígeno, entiéndase radicales libres. Entonces, esa acumulación de radicales libres le quita eficiencia al propio sistema inmunológico. Por lo tanto, nuevamente una razón más para consumir muchos antioxidantes. Y ustedes tienen excelentes antioxidantes. Si tienen Vita Extra, tienen un tesoro. Si tienen HGH, tienen otro tesoro. Y si tienen Floralif, que, como les vuelvo a repetir, las bacterias probióticas están muy asociadas con la respuesta inmune, ¿no? A nivel intestinal. Entonces, tienen otro aliado fabuloso frente al contexto que estamos viviendo hoy. Así que son productos de altísima rotación en este momento. Y cuando tengan Veramás, por supuesto, Veramás. Vita Extra T y Full Floralib. Clave, Ajá, por clave. ejemplo, sí. Todo el día, todos Claro, los días, todo el día, todos los días. No claro. hay no hay sobredosificación de probióticos, acuérdense, no hay sobredosificación. Tendría que construir una cantidad muy exagerada pues, de Floralid para que se me afloje el estómago, ¿no? Entonces no hay una sobredosificación, puedo consumir 2 al día, 3 al día, 4 al día. Vita Extra, 2 al día, 3 al día, digamos, ¿no? Es una muy buena recomendación en estas circunstancias, ¿no? Y encima buenazos, ahora chicha morada y a granadilla, qué rico. Bueno, los ¿Qué más peruanos pues podemos tenemos pedir? una predilección, ¿no? Por la Qué chicha morada, rico. que es, así es, así es, así es, Claro, efectivamente. claro. Lola Carrillo ha Doctor levantado Columbus, la muchísimas, mano, ¿sí? Hola Lola,
Activa tu audio, Ahora, ya Lola. le he dado, sí. Buenas noches, doctor. Un placer, muchísimas gracias. Y tenía una duda, porque a una persona tetrapléjica que le recomendó no tomar prunes pues, por tener esa patología, por hacer la limpieza, ¿es necesario o se debe de hacer cuando hacemos con el Floralis para activar y fortalecer que sea con prunes o esa persona tampoco puede consumir Floralis? A ver, me dijiste que es una persona parapléjica, ¿no, Lola? Tetrapléjica, es que está teniendo ya, cada vez va avanzando más y su situación para defecar ya es severa, extrema y por mucho que está llegando a una situación y claro, se me recomendó que con el prune no, porque no se recomienda, pero pregunto si puede consumir Floralis para ir regenerando o es una combinación. ¿Floralis se puede tomar sola o conviene siempre sumarlo con prune? A ver, Lola, vamos por parte de cucharadas, como decimos aquí. En primer lugar, tienes que tener presente algo. Los productos Fusion son diseñados, ¿no? Destinados o diseñados, formulados pensando en una persona de salud promedio o aparentemente sana. ¿Sí? O sea, pensamos, por ejemplo, que dice, tomé soy hipertenso, tomé tal producto y me aceleró. Bueno, es que eres hipertenso, ¿no? No está diseñado para personas hipertensas, no para personas de salud promedio. Una persona cuadraplégica, como la que mencionas, ya salió lamentablemente el grupo de salud promedio. No podemos, lo que te quiero decir con eso, nosotros no podemos predecir qué va a pasar. ¿No? Entonces, yo más o menos que me oriento, yo hago generalmente algunas preguntas de prospección, ¿no? La persona, porque es muy común que me pregunten, ¿no? Tengo una persona de 70 años que quiere consumir Prunex, ¿puede? Y yo siempre les digo, ¿cuál es el estado fisiológico de la persona? Hay gente que me dice, no, es mi abuelito, está postrado en cama, está con respirador y además es insuficiente renal. Yo digo, mejor no le damos por tranquilidad. Otros me dicen, no, mi abuelito de 70 años, pero anda súper vital, hasta tiene hijos en la calle. Ah, ese es otro abuelito diferente. ¿Me entiendes? O sea, su estado fisiológico es diferente. Por eso hay que ir persona por persona, por eso no hay una recomendación para todos, hay que ver el estado fisiológico. Ahora, yo entiendo que la persona cuadraplégica, por la hipotonía y por la falta de movimiento, etcétera, tiene un tránsito intestinal retrasado. Entonces, y obviamente ahí viene también digamos, el costo-beneficio, ¿no? De, ok, está cuadraplégico, no es recomendable Prunex, pero por otro lado también necesita evacuar. Entonces ahí tendremos que recurrir a algo que se llama ensayo-error, ¿no? En primer lugar y con consentimiento de la familia es decirles, miren, este es un laxante, vamos a comenzar con pequeñas dosis, ¿no? Vamos a comenzar con media cucharadita, una cucharadita, a ver cómo le va. No, yo ni en personas sanas comienzo con un sobre entero de Prunex, ¿sí? Entonces le voy dando para ver si funciona. ¿Se puede complementar con Floralit? Sí. ¿Por qué? Porque las medidas profilácticas o de prevención del estreñimiento son tres, que son consumo de agua, consumo de fibra y ejercicio, entiéndase por ejercicio, al menos caminar 30 minutos por día. Esta persona, entiendo, no camina. Le podemos dar agua, le podemos dar Floralit como fuente de fibra, 1 al día, 2 al día, 3 al día, dependiendo cómo está su dieta. Acuérdate que Floralit tiene alrededor de 3 gramos de fibra por cada stick y la demanda de fibra de un adulto está alrededor de los 25 gramos de fibra. Entonces es la fibra que consume en su alimentación más la fibra que le vas a dar con el producto. Vamos a suponer que tú le das 3 sticks, ¿no? Que son 7.5 gramos de fibra y el resto de la dieta le aporta 20. O sea, estamos hablando de 27.5, es una cantidad considerable de fibra. Y le estoy dando 2 litros de agua, no sé si el señor tomará agua, pero le estoy dando agua y no funciona. Entonces, eso quiere decir que ese intestino no está respondiendo como un intestino de una persona normal y suena lógico. Entonces, yo podría, como segunda medida ahí, y usaría el Prunex. ¿Cuánto de Prunex? Media cucharadita. No funcionó, doctor, una cucharadita. No funcionó, cucharadita y media. Hasta, como te digo, por ensayo de error. Y con mucho cuidado de la condición, porque hay una cuestión que es cruel, pero es importante que la sepas, estimada Lola, y es la siguiente. Y yo la he aprendido de la manera dura. Que una persona con una enfermedad grave, postrada, etcétera, etcétera, las personas te van a pedir ayuda y uno quiere ayudar. Entonces vienen y te dicen, tengo a mi abuelo o a mi padre postrado, es insuficiente renal,
hipertenso, tiene pie diabético, dislipidémico, diabético, en fin, una serie de cosas. Tú lo quieres ayudar. Y yo te voy a decir, si yo tuviese una bola de cristal y leyera la bola de cristal, este señor le va a dar algo el fin de semana, ¿no? O sea, olvídate del producto un segundo. O sea, yo veo el pronóstico de ese señor es pésimo, porque es insuficiente renal, diabético, dislipidémico, algo le va a pasar. Entonces tú vas a decir, le vamos a dar Floralif, vamos a comenzar con Floralif, porque tienes buena intención y sabes que el producto es bueno. Pero te corres un riesgo, que si a ese señor le da algo propio de la enfermedad, la familia automáticamente te va a decir, mi abuelo estaba bien, tú le diste eso y se enfermó. Vale. Eso te lo digo, yo lo he aprendido de la manera dura. Yo lo he aprendido de la manera dura. Eso es muy humano, ¿eh? No puedo, es muy humano que te diga, si a mi abuelo estaba bien, si él hablaba y todo, sino que le diste Floralif y le subió la presión, o le diste Floralif y le subió el azúcar, le diste Floralif y se volvió insuficiente renal. Entonces yo por eso cuando me vienen casos complicados, sobre todo cuando son casos complicados que me escriben, pues a mí hay un sistema de consultas a través de la oficina virtual, todos ustedes saben. Cuando me escriben, no es raro que yo les diga, ¿sabes qué? El caso de tu abuelito es de múltiples patologías, multimedicado, con enfermedades de mal pronóstico, por lo tanto, discúlpame, pero me voy a abstener a recomendar productos. Porque tú quieres ayudar, pero a veces, te digo, lo he aprendido de la manera dura. Después te dicen, no, sí, estaba bien, yo estaba perfecto, estaba conversaba y todo, pero le di liquid fiber, le di y se puso mal. Esa es la razón por la que a veces yo soy muy cuidadoso. Entonces, volviendo a tu caso, yo comenzaría nuevamente, si es alguien que tú manejas, ¿no? ¿Sabes quién es? Floralif hasta cierto punto con agua y si no responde, el Prunex a cucharaditas. Esa sería mi recomendación. Vale, muchísimas gracias, doctor. No, por nada, Lola. Y así nos podríamos pasar toda la tarde, noche aquí escuchándolo, doctor. Okay. Chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Vamos a darle un aplauso virtual a nuestro doctor, por favor, activen sus micros para que escuche el cariño que le tenemos aquí en España y que lo extrañamos muchísimo, ya que se vaya este COVID para que nos pueda visitar pronto. Sí, claro que sí, Jessica. Quiero darte las gracias públicamente también por haber organizado esta reunión, por haberme contactado y comprometido para esta reunión. Estoy muy honrado y te aprovecho para agradecerte también a ti, a tu familia, todas las atenciones de las que soy objeto cada vez que estoy por allá. Creo yo inmerecidamente, pero igual las disfruto muchísimo, así que muchas gracias y para todo el equipo gracias, de España, doctor, sobre todo para el mi centro querida de Jessica, apoyo, mamá, sí, por favor. El centro de apoyo, que somos 8 líderes, doctor.